papá, que en paz descanse, nació en Rusia. Emigró a los Estados Unidos en épocas donde de la Primera Guerra Mundial muchos trataron de escapar de la guerra y tenían un negocio en Nueva York y le iba bastante bien. Era lo que ahora son las tiendas famosas que hay, venden de todo. Mi papá tenía una chica en un barrio que era originalmente donde llegaban todos los extranjeros de Europa, pero poco a poco fue cambiando de color y se convirtió en Harlem, Nueva York, donde vive toda la gente de la raza de color. Y había mucho racismo en aquella época, estamos hablando de 1930 y tantos, había intenso racismo. En una sola noche pasaron 3 cosas. Golpearon a mi papá, incendiaron el negocio y se robaron la caja fuerte, porque en Nueva York, en Estados Unidos, estaba muy reciente la cuestión de la quiebra de la bolsa de valores. Entonces mucha gente perdió su dinero depositado en los bancos y entonces a mí no me vuelve a pasar eso, yo compro mi caja fuerte y aquí guardo. Se enteró de eso y le dijo a mi papá, pues vente para acá, aquí en Veracruz no hay nada de racismo, no hay nada, te regresas con tu familia a Nueva York. Pero mi papá hizo eso, pero ya no regresó a Estados Unidos. Mi mamá tenía 3 o 4 hermanas, toda la familia se despidió de nosotros en el río Hudson y en 1954 me inscribí en Ciudad Universitaria. Yo fui alumno fundador en mi especialidad de Derecho. Allí estuve 3 años, terminé 3 años de la Facultad de Derecho. Falleció mi tío Abraham, el hermano de mi papá. Me dijo mi papá, vente para acá un par de meses, fue en noviembre, ayúdame y ya después te regresas a continuar tu carrera. Pero tuve un pequeño problema en esa época, problema muy agradable, por supuesto. Conocí a cierta damita, entonces, pues yo tenía 21 años, mi esposa tenía 17, nos casamos y ya se terminó los estudios. Bueno, jugué béisbol, fútbol y básquetbol en Ciudad Universitaria, la primera base, y en el básquetbol, pues ahí lo que se pudiera, ¿no? Debut profesional como portero reserva en 1954-55. Jugaron los Pumas en Celaya, los Pumas estaban en segunda división, se lastimó el portero titular, pues ahora vas tú. Y me retiré invicto del fútbol profesional, nunca me metieron ningún gol, nada más jugué un juego y terminamos 0-0. Y por eso pues nunca me metieron un gol en el fútbol profesional. Ya casado aquí, se inauguró la televisión en Veracruz. Yo ya escribía en un periódico de Veracruz, un semanario que se llamaba Veracruz Deportivo. En televisión tenía yo un programa deportivo que se llamaba Charlas Deportivas, todas las noches, a las 11 de la noche, los 7 días de la semana, con mi amigo que en paz descanse, Jorge Ariel Barbosa. Y también pues empecé a ser cronista deportivo y me dio por narrar el fútbol y el béisbol, era lo que más me gustaba narrar, pero narré box y narré lucha libre también. Y entonces, pues esa es la primera estación de televisión que hubo en Veracruz. Yo fui corresponsal de 4 periódicos de México y pasaba mis noticias por teléfono cuando acababa el juego de béisbol o de fútbol. Fui cronista, corresponsal, perdón, de periódicos que ya no han existido, y anotaba yo en mi libro de anotaciones. Y al término de la semana deportiva, que era el domingo, tenía yo que llevar mi reporte de los 6 juegos en un paquete. Se publicaban a nivel nacional unas semanas después, y así es como llegaban las estadísticas del béisbol de la Liga Mexicana. Era anotador oficial. Yo por mi cuenta anotaba los juegos porque me gustaba. Oía yo por radio en aquella época, oía yo los juegos resumidos y me gustaba el béisbol. Entonces
me fui a sentar al palco de prensa arriba en el Parque Deportivo Veracruzano y a mediados de la temporada de 1970, cuando el Águila fue campeón por penúltima vez, de repente me dijo, oiga, yo era mucho menor que él y él me hablaba de usted. Me decía, oiga, ¿no quiere usted ser anotador oficial? Pues sí, algún día me gustaría, licenciado. A partir de mañana usted va a ser el anotador oficial. Pues yo me quedé estupefacto. Él siguió asistiendo, pero me cedió la anotación oficial a mediados de la temporada. Y así empecé en 1970 a ser anotador oficial. Atrás de una portería en fútbol, pero por un extremo en el béisbol. Y entonces ahí estaba Fernando Valenzuela, no le tocaba lanzar ese día, pero queríamos un autógrafo de él. Algunos peloteros se acercaban y los que estaban en palcos, etcétera, pues sí, les firmaban, ¿no? Y pues, ¿cómo le hacemos? Gracias a Dios por la voz que me dio, por el volumen, me puse a gritarle desde donde yo estaba en las tribunas hasta donde él estaba allá. Y de alguna manera, porque no había sino estaba la cosa tranquila antes de que empezara. Y a gritos le hice ver que veníamos desde Veracruz, que queríamos su autógrafo, que por favor se acercara. Y vino Fernando Valenzuela hasta la orilla. Y en la tribuna yo, excuse me, pero fue bajando hasta que llegué al tope del campo de juego y la bardita de los palcos. Y ya le dije, Fernando, por favor acércate. Y se acercó y ya es donde traigo el autógrafo que él me firmó. Ahí está, recuerdo el papelito donde él lo firmó, ahí lo traigo apuntada la fecha, por ahí del 80 y tantos. Cuando, si pienso retirarme o no, sí, yo he prometido retirarme de todas mis actividades exactamente dentro de 23 años, cuando cumpla 100.